Si puedes abrir tu Biblia, esta mañana estamos continuando nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos y te pido que abras tu Biblia en Marcos 2. Hemos estado al menos 2 semanas ya en este capítulo. A lo largo de los pasajes anteriores en este capítulo hemos visto o ha quedado muy claro que Jesús ha venido a ocuparse del pecado. Lo vimos a través de aquel paralítico que sanó. Vino a ocuparse primeramente del pecado y de sanar a personas también. Y como lo vimos la semana pasada, el Señor venía a ocuparse también acerca de pecadores al llamar a Leví y al compartir la mesa con Leví y con otros recaudadores de impuestos. Pero como hemos venido considerando, el camino que Jesús iba a seguir era muy diferente al camino de los religiosos de su tiempo o a aquellos que en ese tiempo hablaban acerca de la verdad. Por lo que a través de nuestro pasaje el día de hoy veremos que, escucha esto, debemos cambiar la manera en cómo nos relacionamos con Dios, pues hay gozo en el corazón que ha sido transformado solamente por Jesús. Te lo repito, debemos cambiar la manera como nos relacionamos con Dios, pues hay gozo en el corazón que ha sido transformado solamente por Jesús. Capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice el versículo 18: Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. El hecho, hermanos, de que Jesús se sentara a la mesa en casa de Leví, en compañía de recaudadores, de pecadores, como lo vimos desde la semana pasada, desagradó profundamente a los escribas, a los fariseos. Pero según su punto de vista, a Jesús no le importaba el pecado de aquellos hombres, según lo que los fariseos podían estar pensando. Pero como vimos la semana pasada, eso era totalmente falso, porque Jesús veía el pecado en el corazón de estos hombres. Ellos veían el pecado de ellos y lo comparó con una terrible enfermedad. Incluso él dijo que él no había venido por los justos, sino los injustos, a los pecadores. ¿Qué médico puede hacer su trabajo bien sin acercarse a un enfermo? Ninguno. Es necesario que si tú estás enfermo, vayas al médico, el médico te ausculte, te revise y puedas darte una respuesta ante esa situación. Pero justamente esa era la actitud de los fariseos para con los pecadores en ese entonces, para con aquellos que eran considerados pecadores. Había un repudio hacia ellos, había un juicio hacia ellos. Y durante la comida que Leví había preparado en su casa para que sus amigos conocieran a Jesús, vemos que los fariseos, lo vemos en este pasaje, y los discípulos de Juan no tardaron mucho en manifestar nuevamente su molestia para con lo que estaba sucediendo. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no?
Ellos estaban diciendo, bueno, estamos ayunando. Los discípulos de Juan están ayunando. Pero tú y tus discípulos están en una fiesta con pecadores, con recaudadores de impuestos. ¿Por qué no están ayunando? El ayuno, hermanos, es una práctica que generalmente requiere abstinencia de comida. En algunas ocasiones también de bebida, y hay algunas otras cosas en las cuales puedes abstenerte en este tiempo de ayuno. El ayuno es llevado a cabo por periodos específicos de tiempo y con un propósito espiritual muy específico, como lo puede ser la lamentación, la penitencia, prepararte para un tiempo de oración o buscando revelación divina, así también como para buscar que nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar puedan estar a favor de la voluntad del Señor. Y la palabra, la Biblia, la ley, el único ayuno que requería para los judíos se trataba acerca de la observancia del día de la expiación. Levítico 16, me gustaría que vayas por favor rápido a Levítico 16, versículos 29 al 33. Perdón, al 34. La ley estaba hablando acerca de este día en el cual se le era requerido al pueblo afligir su alma. Y por lo general lo afligían a través de este tiempo de ayuno. Una vez al año, fíjate, versículo 29. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que recibe entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpiados de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdotes en lugar de su padre harán expiación. Se pondrán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y harán expiación por el santo santuario. Harán expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además, harán expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados una vez al año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Para muchos judíos, hermanos, el ayuno era una práctica regular. Como estamos viendo, la ley les decía, ¿sabes qué? Una vez al año tendrás que afligir tu cuerpo, tu alma, y lo guardarás porque es el día de la expiación. Ahora, para muchos judíos esta era una práctica que no solamente realizaban una vez al año, sino que era una práctica regular que tenía gran reconocimiento. Vemos ejemplos en la palabra de fariseos que lo hacían 2 veces por semana. Y como esta práctica regular tenía, digamos, como un gran reconocimiento, es decir, voluntariamente ayunaban para expresar dolor o para expresar humillación en medio de su arrepentimiento, también para momentos de dificultad o momentos de la búsqueda de Dios. El ayuno comenzó a convertirse por el ayuno, a causa de las actitudes e imposiciones de estos fariseos, comenzó a ser socialmente catalogado como una obligación y como un indicador, no nada más como una obligación o como algo obligatorio, sino como un indicador que servía para medir el nivel, pudiéramos decir, de piedad o su espiritualidad. Si tú recuerdas en Lucas 18:12, las palabras de aquel fariseo que mientras estaba orando daba gracias al Señor porque no era como el publicano que estaba al lado de él, porque él como fariseo oraba y
ayunaba 2 veces a la semana. Es decir, había en él un orgullo, había en él un soy mejor que otros porque ayuno 2 veces a la semana. Soy mejor o no soy pecador como este. Es decir, las palabras de este hombre, este hombre se orgullecía delante de Dios porque ayunaba 2 días a la semana. Y también esta práctica que Jesús también les dice a los discípulos después ahí en Mateo, estos hombres demudaban su rostro, se pintaban o andaban con la cara toda sin lavar, mostrando que pues estaban humillando su cuerpo para poder, porque estaban ayunando. Es decir, buscaban el reconocimiento, buscaban el enorgullecerse a través de estas prácticas como lo era el ayuno. Por lo tanto, no es de extrañar que los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista, en su actitud legalista, llegaron a cuestionar a Jesús y sus discípulos porque no mostraban el mismo nivel que ellos tenían en cuanto a la observancia del ayuno. Y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pareciera que esta pregunta estaba siendo dirigida o estaba buscando dirigir la atención hacia los discípulos de Jesús, pero recordemos que estos ya habían cuestionado a Jesús en otras ocasiones. Estos fariseos ya habían cuestionado a Jesús, así que podemos ver que en esta pregunta ellos estaban dirigiendo a Jesús esta pregunta buscando de alguna manera que Él aceptara responsabilidad por el comportamiento de sus discípulos. Y esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús les dice: ok, ¿quieren saber por qué mis discípulos no ayunan? Jesús les responde con una metáfora y les dice: los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. ¿Entendiste la respuesta? Debido al legalismo impuesto por los escribas y los fariseos, la religión judía se había convertido en toda una carga para el pueblo. La gente estaba agobiada por los preceptos, por las reglas que eran imposibles de obedecer. Había muchos mandatos, muchas obligatoriedades en la ley que los fariseos habían agregado, quisiera corregir, que los fariseos habían agregado a la ley y que eran tomadas como si fuera ley. Esto, por supuesto, era imposible o era muy difícil de obedecer y causaba en cada una de las personas un agobio por cada uno de estos preceptos. Y Jesús, en su respuesta, les dice: los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, porque una boda era una ilustración perfecta en cuanto a un tiempo de alegría. ¿Cuántos vamos a las bodas y estamos con cara así de... Por lo general, porque sí habrá quien esté así, pero por lo general una boda es un tiempo de alegría, es una fiesta, es una festividad. Una boda era una ilustración perfecta en cuanto al tiempo de alegría, días con abundante comida, vino, canciones, baile. Por el contrario, el ayuno era una actividad solitaria, sombría, inapropiada para cualquier tipo de festividad alegre. Por otro lado, los fariseos y los escribas sabían que el matrimonio era una de las ilustraciones que el Antiguo Testamento utilizaba para relacionar a Israel con Dios. Isaías 54 lo ilustra diciendo: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que llama Dios de toda la tierra. Jesús estaba contestándoles a estos hombres diciendo:
Hey, ¿por qué estar tristes en un momento de alegría? ¿Que no ves que hay gozo cuando pecadores se arrepienten? Y al mismo tiempo Jesús estaba tomando esta referencia entre el esposo y la esposa que el Antiguo Testamento habla acerca de Dios para referirse a sí mismo. Nuevamente vemos otra ocasión en la cual Jesús está diciendo: yo soy Dios. Es decir, Jesús estaba diciendo a estos maestros de la ley: yo soy el novio, yo soy el esposo, y he venido a aquellos que han de ser salvos. Es decir, he venido por mi esposa. Y por lo tanto no está permitido ayunar porque estoy con mi esposa. Estamos celebrando nuestro matrimonio porque el reino de los cielos ha llegado, el esposo ha llegado por su esposa. Es tiempo de alegría. Había gozo en esa mesa. Sus discípulos estaban contentos, aquellos que habían sido llamados a seguirle estaban contentos. Y es que, hermanos, la salvación incluye mucho más que solamente el conocimiento de Dios. La salvación se recibe cuando el pecador se entrega a Jesucristo, y en ese momento el creyente entra en el gozo de esta relación espiritual. ¿Te recuerdas cuando viniste a Jesús? El gozo que quizá sentiste en tu corazón de que tus pecados habían sido perdonados y de que alguien te había amado más que nadie en la historia. En otras palabras, hermanos, lo más importante es tener una relación de comunión y compañerismo con Dios antes que ayunar. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Y lo mismo, hermanos, que estaba sucediendo en esa mesa, sucede el día de hoy. Una cosa es tener una fachada de religiosidad y otra bien distinta es amar y disfrutar de su perdón, del compañerismo con el Señor y de una amistad con Jesús. Esto no quiere decir que como creyentes no debemos de ayunar, no. Jesús ayunó. Jesús no estaba eliminando el ayuno como una disciplina espiritual. Jesús al inicio vimos que estuvo ayunando por 40 días. Y fíjate lo que dice, versículo 20, Jesús mismo les dice, 19 dice: y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Pero ahora fíjate, versículo 20: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Jesús les está diciendo: ¿no deben de ayunar? No, Jesús les está diciendo: el ayuno es apropiado, pero no para una celebración como la que estamos teniendo en este momento. El ayuno es apropiado, pero no es apropiado para una celebración como esta. Será apropiado una vez que haya terminado la boda, cuando el novio haya sido arrebatado. Él está diciendo esto, a pesar de que solo estamos en el segundo capítulo. Fíjate, a pesar de que solamente estamos en el segundo capítulo de Marcos, Jesús ya está diciendo: el novio le será quitado. Jesús está haciendo una referencia a sí mismo, a su muerte. Y en ese momento será apropiado que ustedes ayunen. La muerte de Jesús era parte del propósito que Él mismo sabía debía cumplirse. Su sufrimiento en la cruz vendría como el cumplimiento de las Escrituras para el perdón y la redención del pecado. Isaías 53:8 lo dice de esta manera: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Hermanos, Jesús vino a pagar por la transgresión de aquella esposa infiel. En esta metáfora entre el esposo y la esposa, recuerda que nosotros éramos la esposa, nosotros somos la esposa, pero somos una esposa infiel, una esposa que se fue detrás de otros novios, por decirlo, de otros amantes. Y Jesús vino a pagar la transgresión de aquella esposa infiel, aquel pueblo que no le tuvo en cuenta,
aquel pueblo a quien le correspondía la herida, pero la muerte de Jesús en la cruz sería un acto de amor divino para la salvación de la humanidad. El sacrificio perfecto que pagó por los pecados de todas las personas. Jesús, hermanos, asumió el castigo que merecíamos los pecadores, permitiendo así que el perdón y la reconciliación fuera llevada a cabo con Dios. Jesús sabía que la muerte formaba parte del plan de redención. En ese momento, en esa mesa, había alegría entre sus discípulos. Pero llegaría el momento en donde sentirían tristeza, sentirían abandono, sentirían pérdida, y en ese momento sería apropiado ayunar como un acto de luto, quizá también como un acto de arrepentimiento. Hermanos, como creyentes no tenemos la presencia física de nuestro Salvador. En ese momento había alegría entre los discípulos. Como sus seguidores, tenemos gozo porque nos sabemos perdonados. Pero como sus seguidores, hermanos, enfrentamos tiempos difíciles y desafiantes en los que necesitamos buscar a Dios a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la oración para obtener fuerza y dirección espiritual. Como sus discípulos, hermanos, debemos tener cuidado de no caer en las mismas actitudes que tenían estos fariseos, en donde el ayuno era usado como un instrumento de manipulación o muestra de piedad o de redención. Como creyentes, cada una de estas disciplinas espirituales debemos de tener cuidado de no estar desempeñándolas de manera legalista. Porque ciertamente estas disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, deben de formar parte o son parte fundamental del vivir diario del creyente, pero podemos caer en la misma práctica legalista de los fariseos. Por ejemplo, alguien pudiera haber asistido a la reunión de oración por muchos años, pero en su corazón juzga a los demás como inmaduros porque no asisten a la reunión de oración. O incluso los podía considerar pecadores porque no asisten a la reunión de oración. O aún más, haber asistido por tantos años a la reunión de oración nada más para ser visto por los pastores y para que los pastores digan: ah, mira, qué hermano tan piadoso. ¿Está mal que vaya a una reunión de oración? ¿Está mal ir a una reunión de oración por muchos años? No, para nada. Al contrario, es algo que debería de ser natural en cada uno de nosotros. Para los fariseos, el cumplimiento de estas prácticas era una medida de rectitud religiosa. Ellos tenían una interpretación muy estricta de la ley y esperaban que todos lo hicieran de la misma manera que ellos lo hacían. Pero esta rigidez en la interpretación de las escrituras los llevaba a ser inflexibles, los llevaba a juzgar a aquellos que no se ajustaban a esos estándares que ellos vivían. Hermano, cada una de estas prácticas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el servicio en la iglesia, el amor unos por otros, el ayuno, hermano, deben de ser el resultado del amor y la pasión por nuestro Salvador. Cada una de estas prácticas deben de ser el resultado de reconocer que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Hermano, no puedes ganarte la salvación o el amor de Dios a través de tus acciones. Voltea a tu lado y si alguien se está durmiendo, dale un codazo y dile: no te puedes ganar el favor de Dios a través de tus acciones. Nada de lo que hagamos, hermanos, nada de lo que dejemos de hacer
Escucha esto. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer podrá darnos el gozo que hay en un corazón que ha sido transformado solamente por Jesús. Y esto, hermanos, justamente era el problema con los fariseos. El propósito por el que ellos hacían más de lo que la ley exigía no provenía de un corazón transformado y deseoso por agradar a Dios y por buscar su rostro solamente. El día viernes, en el grupo de hombres, hablábamos que gran parte del problema es que muchos creen que al llevar a cabo disciplinas espirituales específicas del cristianismo, ya son cristianos. Y esto no podría estar más alejado de la verdad, porque muchos pudieran pensar, como ya quiero ser cristiano, entonces tengo que hacer lo que los cristianos hacen. Tengo que leer mi Biblia todos los días, tengo que orar en el desayuno, en la comida y en la cena. Si me salto la oración de la comida, entonces no soy buen cristiano. Tengo que asistir a la iglesia cada domingo, tengo que participar de los cursos que hay en la iglesia. Ahora que ya soy miembro, tengo que participar del servicio en la iglesia, porque si no me van a decir que no soy buen miembro. ¿Es cada una de estas actividades o disciplinas mala en sí? No. ¿Es importante que tomemos los cursos? Claro. ¿Es importante que ores cada día? Claro. ¿Es importante que oremos y que leamos la Biblia? Claro que es importante. Pero hermanos, pudiéramos estar viviendo lo más rectamente, no mintiendo, siendo honestos, sobrios, cumplidos en cada aspecto, pero no necesariamente con Dios. Es decir, pudiéramos estar haciendo todo eso y estar viviendo solamente una vida moralista. Y Jesús, a través de dos ilustraciones, busca mostrarles esta gran incompatibilidad que hay entre la religiosidad y el gozo de la salvación que solamente hay en Jesús. Fíjate versículos 21 y 22. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Hasta que los hombres en su corazón, hermanos, hasta que los hombres, escucha esto, en su corazón comprendan y lleven en su espíritu impreso cómo debe sujetarse a la misericordia de Dios, jamás le podrán servir con verdadero afecto y tampoco podrán sentirse fuertemente incitados a temerle o a obedecerle. Para unirnos más a Dios, no por un medio servil, sino por un amor justo, sincero, voluntario y alegre, debemos recordar la dulzura de la gracia. Esto lo dijo Juan Calvino. Nadie, hermanos, no podemos decirnos cristianos solamente porque estamos cambiando nuestros hábitos o nuestras costumbres o reglas de vida. Jesús enseñaba que Él era el Mesías esperado y que había llegado para traer el reino de Dios a la tierra. Su mensaje representaba un cambio radical en la forma de relacionarnos con Dios. Era necesario un nuevo nacimiento, y eso es algo que ninguno de nosotros puede hacer. Era necesario, hermanos. Tú y yo estábamos rotos, dañados a causa de nuestro pecado. Nuestro corazón se rebelaba y se rebela constantemente en contra de Dios, hermanos, y eso
no puede arreglarse solamente con venir a la iglesia todos los domingos por el resto de tu vida. No se trata de conductas o hábitos cambiados. No se puede poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el vestido viejo al lavarse se desgarrará nuevamente. Hermanos, ese vestido viejo debe de ser cambiado por uno nuevo. No se puede arreglar. Y eso, hermanos, es lo que el Evangelio nos dice que Jesús vino a hacer. Cuando venimos en arrepentimiento delante de Él, creyendo su obra como nuestra para nuestras vidas, Él nos hace una nueva creación. Él nos viste de su justicia. Él nos viste de la justicia de Cristo. Él nos da un nuevo vestido. El mensaje de Jesús y la fe en Él, hermanos, no se le puede simplemente añadir a las prácticas religiosas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. En otras palabras, Jesús ha venido, hermanos, a traer algo nuevo. Él no ha venido a remendar ciertamente su mensaje, como lo vimos la semana pasada. Es un mensaje inclusivo, es un mensaje que acepta al pecador tal cual como es. Pero el mismo mensaje de la cruz nos dice: pero no te voy a dejar tal como eres. El mensaje de la cruz es inclusivo, nos acepta tal como somos, pero no quiere dejarnos como somos. Él quiere transformarnos. Él no quiere que el viejo Jorge sea mejor y hacer de Jorge un mejor Jorge. No. Él no ha venido a darle una manita de gato a Jorge. Él no ha venido a darle una manita de gato a nuestra vida. Él quiere transformarnos, hacernos nuevos. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él quiere hacer una transformación completa. Él quiere traer un enfoque nuevo, y eso, hermanos, solamente Dios puede hacerlo a través de Jesús solamente. La salvación, hermanos, no es un remiendo parcial en la vida. La salvación, hermanos, es un nuevo vestido de justicia. Isaías 61:10 lo dice así: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Hermanos, la vida cristiana no es una combinación de lo viejo con lo nuevo. La vida cristiana, hermanos, Jesús, como les dijo a los fariseos, no es posible echar vino nuevo en un odre viejo. No puedes poner algo nuevo en algo viejo. Un odre era un pedazo de piel, era un recipiente que se hacía con piel de cabra. Y cuando este recipiente era nuevo, se le agregaba vino nuevo para que mientras se fermentaba ese vino que estaba dentro de ese, los gases hinchaban o los gases que había dentro de este recipiente, como la piel era nueva, tenía flexibilidad, tenía cierta flexibilidad, o podía estirar de manera que no se rompía. Pero si pones vino nuevo que no ha fermentado en un recipiente o en un odre viejo, los gases que se generaban en la fermentación reventarían a este odre viejo, porque la piel ya no tenía la elasticidad necesaria. Ahora, Jesús mismo lo dijo: si tú pones algo nuevo en algo viejo, se pierde el vino
y se pierde el odre. Es por eso, hermanos, que Jesús ha venido a traer algo nuevo. Pero no puedes poner lo nuevo que Jesús ha traído en un corazón que desea seguir viviendo como vivía anteriormente. Porque se perderá lo que ha sido depositado y se va a perder en quien se ha depositado. Jesús ha venido a traer algo nuevo, hermanos. Una nueva manera de relacionarnos con Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos abandonar las prácticas religiosas y vacías y legalistas para buscar, hermanos, una relación más profunda y personal con Dios a través de Jesucristo. La fe no se trata simplemente de rituales. La fe se trata de una rendición genuina ante la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, este es un llamado a abandonar todo tipo de práctica religiosa vacía y buscar en arrepentimiento y fe una relación más profunda con Dios a través de Jesús. Hermanos, Jesús cumplió cada una de las profecías, cada una de las demandas de la ley. La culminación de la ley fue el Calvario, cuando el perfecto sacrificio fue ofrecido como sacrificio una vez por todos los pecados del mundo. Por lo tanto, hermanos, cuando confías en la obra de Cristo, eres hecho una nueva criatura. Ya no eres un odre viejo. Ahora ha sido hecho un odre nuevo. Y el gozo de la salvación, aquel vino nuevo, puede ser depositado en ti. Es decir, ahora hay una nueva vida. Efesios 2, versículos del 1 al 16 dice de esta manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Tú y yo estábamos muertos, hermano. Y es imposible o diametralmente opuesto que tú desees vivir una nueva vida con los mismos patrones de tu vida pasada. Si verdaderamente has confiado y has puesto tu fe en Cristo Jesús para salvación y el perdón de tus pecados, hermano, tú has sido llamado a una nueva vida. Has sido hecho una nueva criatura. Qué gozo hay, pues, para aquellos que han sido transformados, que han sido llamados de muerte a vida. Hermanos, este es un llamado no solamente a cambiar la manera como nos relacionamos con Dios. Hermanos, este es un llamado a que podamos reflexionar
en la manera como nos estamos relacionando con Dios, sino que también es un llamado a que nos, a que nos regocijemos, a que nos regocijemos en la gracia recibida a través de la obra de Jesús. Este no es un llamado solamente a cambiar nuestra manera de cómo nos relacionamos con Dios. Este es un llamado también a que nos regocijemos en la gracia recibida a través de la obra de Jesús, pues hay gozo en el corazón que ha sido transformado solamente por Jesús.